La clasificación de los triángulos según sus lados. Estamos hablando de que en primer lugar tenemos la clasificación de los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos triángulos que sus tres lados tienen la misma longitud, es decir, tienen tres segmentos que forman el triángulo que son congruentes, es decir, tres lados tienen igual longitud. Es decir, son tres lados congruentes. Para que sea un triángulo rectángulo, es decir, para que sea un triángulo equilátero, disculpen, tienen que los tres medir lo mismo. Los tres segmentos que forman al triángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, supongamos que cada segmento mide 3 centímetros, entonces todos los segmentos que forman al triángulo tienen que medir lo mismo, tienen que tener la misma longitud. Ahí estaríamos hablando de los triángulos equiláteros. Miren, importante, una vez que tenemos también la clasificación de nuestros triángulos por los lados, los podemos combinar con la clasificación por sus ángulos. ¿Por qué? Porque al final el triángulo se clasifica por ambas variables, por los lados y por los ángulos. Yo puedo tener un triángulo equilátero y además de garantizar de que es equilátero porque sus tres longitudes son iguales, porque los tres lados miden lo mismo, yo también puedo decir sobre ese triángulo que es un triángulo acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Porque en un triángulo equilátero los tres ángulos interiores miden también lo mismo. Miden en este caso 60 grados para que sumen 180, porque los tres ángulos interiores de un triángulo equilátero son iguales, porque se oponen a lados iguales. Por tanto, estaríamos hablando de que los triángulos equiláteros también son acutángulos. Luego tenemos la segunda clasificación según sus lados, y es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, es decir, dos lados que tienen la misma longitud y el tercer lado es diferente. Dos lados tienen igual longitud. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos este triángulo que tiene igual longitud, dos lados, y el tercero no tiene igual longitud. Supongamos que aquí este lado mide 3, este mide 3 y que este mide 4. De esa forma estaríamos construyendo un triángulo equilátero, porque tiene dos lados iguales, pero hay un tercero que no. Como pueden ver, en este caso, la clasificación por los lados isósceles, pero por los ángulos no puedo dar ningún veredicto todavía, porque los ángulos interiores algún ángulo pudiera ser igual a 90 grados, algún ángulo pudiera ser incluso mayor que 90 grados, o pudieran ser los tres ángulos agudos y no ser ninguno mayor que 90 o igual a 90, y por lo tanto sería un triángulo acutángulo. Es decir, los triángulos isósceles ya yo no puedo decir explícitamente como en los equiláteros, que dije directamente que los triángulos equiláteros eran triángulos acutángulos. En el caso de los isósceles no los puedo clasificar, tengo que primero conocer las medidas de sus ángulos interiores. Lo que sí yo puedo decir es lo siguiente, que el triángulo equilátero es un tipo de triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque si el triángulo isósceles
tiene como condición que dos lados sean iguales y el triángulo equilátero es que los tres sean iguales, por lo tanto, cualquier triángulo equilátero también es isósceles porque ya tiene más de dos lados iguales. Lo quiero dejar claro porque a veces esto puede en algún contexto, en algún problema generar algún tipo de confusión y quiero que lo entiendan de esa manera. Si el triángulo equilátero tiene tres lados iguales, también el equilátero es un isósceles, es un tipo de isósceles especial en el que en ese caso, en vez de tener solo dos lados iguales, tiene tres. ¿Ok? Y como tercera clasificación de los triángulos por sus lados, tenemos a los escalenos. Los escalenos son entonces aquellos triángulos en que no hay ningún lado igual al otro. Los tres lados son diferentes. Tres lados diferentes con respecto a su longitud. ¿Ok? Estaríamos hablando de un triángulo que ninguna, por ejemplo, vamos a suponer que este mide 1, que este mide 2 y que este mide 3. Estaríamos hablando de un triángulo escaleno. Tampoco podemos decir nada con respecto a los ángulos en un triángulo escaleno hasta que no sepamos sus medidas, porque puede ser que un triángulo escaleno sea acutángulo, también que sea obtusángulo, incluso que sea rectángulo. Lo que no podemos todavía confirmar nada con respecto a sus ángulos. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro, podemos, a partir de tener cualquier triángulo, clasificarlo según sus lados y según sus ángulos. En muchos problemas, ustedes van a ver que lo que le dan como dato es precisamente la clasificación del triángulo. Y a partir de esa clasificación, usted debe inferir la información o los datos que esa clasificación le transmite. Si a usted le dicen, dado el triángulo ABC, que es un triángulo equilátero, ya a usted le están dando dos datos importantes. Primer dato, ya le están diciendo que los tres lados de dicho triángulo son iguales y además le están dando que los ángulos interiores miden 60 grados. Si le dicen el triángulo PQR es un triángulo isósceles, usted debe saber del triángulo isósceles dos cosas importantes. Uno, que tiene dos lados iguales y uno diferente. Vamos a ver el triángulo isósceles. Dos lados iguales y hay un tercero diferente. ¿Ok? Tenemos este lado, supongamos que mide 2, este mide 2 y este mide 3. Los dos lados iguales, ya usted debe tener claro que hay dos lados iguales en dicho triángulo isósceles, y como en todo triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales, entonces este ángulo que se opone a este lado que mide 2 y este ángulo que se opone a este lado que mide 2, estos dos ángulos son iguales. Yo no sé cuánto miden, no puedo decir que miden 30 grados, 40 o 50, depende de la situación que me estén planteando. Yo lo que sí puedo decir que si este ángulo mide X, este también mide X, porque los ángulos de la base, que es así como se conocen en un triángulo isósceles, suponiendo que la base siempre es el lado que es diferente a los otros dos, los ángulos de la base, los ángulos interiores de la base de un triángulo isósceles tienen la misma medida, porque se oponen a lados iguales, a lados que tienen la misma longitud. Por esa razón, en un triángulo isósceles los ángulos son iguales. Entonces, quería dar todos estos elementos porque a veces no es solo, es decir, la esencia no es solo que a partir de un triángulo usted diga su clasificación, sino el proceso inverso, que a partir de que te dan como dato su clasificación, usted pueda inferir un grupo de información importante, de datos importantes, para poder aplicarlos, para poder utilizarlos como parte de la solución del problema.
Y por supuesto, si te dicen que es un triángulo escaleno, simplemente lo que tienes que asumir es que los tres lados son diferentes y eso también en algunos contextos puede ser útil, por lo menos saber lo que transmite precisamente esa clasificación.